pasa su vida. Le habla a su amigo y hermano evangelista Kelvin de León, siervo por la misericordia del Señor. Y en esta ocasión queremos hacerle un contraste acerca de lo que vimos la semana pasada. El tema era bendiciones de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vienen bendiciones a nuestras vidas de una manera sorprendente, el cual el mismo Señor promete a sus siervos, aquellos que le obedecen, que Él lo va a bendecir en gran manera, si obedecemos la voz de nuestro Señor. Pero también vemos más para adelante en el mismo Deuteronomio capítulo 28, en su versículo 15, el tema es consecuencia de la desobediencia. Ya como vimos, todas las bendiciones que el Señor promete a aquellos que le obedecen. Pero ahora vamos a ver, según el tema, la palabra de Dios, qué viene a nuestras vidas cuando hacemos lo contrario, cuando desobedecemos a Dios. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Pero aquí empezamos a ver lo opuesto de la bendición de Dios. Cuando obedecemos a Dios, seremos benditos, aquí como decía, en la ciudad y bendito en el campo. Pero aquí vemos que seremos malditos en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y la alteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrada y maldito en tu salir. Ya como le decía, aquí vemos lo contrario de la bendición de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios. Vienen consecuencias a nuestras vidas. Así es, vienen consecuencias. Así como cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres. Cuando nuestros padres nos dicen no salgas de tu casa, mi hijo, o no hagas esto y lo hacemos, vienen consecuencias a nuestras vidas. ¿A quiénes le ha pasado? ¿Verdad que a ti te ha pasado? Cuando desobedeces a papi y a mami, vienen consecuencias a tu vida. De la misma forma vienen consecuencias a nuestra vida cuando desobedecemos al Creador, cuando desobedecemos a Dios. Dios le había dicho a su siervo Saúl por medio del profeta Samuel que lo destruyera, que lo matara a filo de espada a él y a sus soldados y hasta sus vacas. Y vemos que este rey llamado Saúl hizo lo contrario, desobedeció a la voz de Dios. Dios le había dicho que acabara con Amalek, sabiendo, hablando ya un término espiritual, Amalek representa la carne. Dios le había dicho destruye a Amalek y él no lo hizo. Dice la palabra de Dios que dejó vivo a Amalek y también a sus ganados, a sus ovejas, el cual Dios le había dicho que lo matara a él, a Amalek, al rey y a sus ovejas y todo lo que había en su casa y en su pueblo, que lo determinara. Y vemos que Saúl desobedeció a la voz de Dios y dejó vivo al rey y sus ovejas, por cuanto las ovejas representaban dinero, etc. El fin fue que él desobedeció y esto acarreó consecuencias o trajo consecuencias para la vida de Saúl. Y esto llevó a que Dios lo desechara de su presencia. Pero vemos que también el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, Dios envió un libertador a Israel, su pueblo, que lo libertara del yugo de la esclavitud que había allí en Israel. Y eligió a un hombre llamado Moisés, el cual fue el medio para que Dios pudiera libertar a su pueblo. Y vemos que Dios sacó a su pueblo con mano fuerte de la ciudad de Egipto, mandando 10 plagas, mandando señales, prodigios y maravillas. Y el pueblo de Israel vieron las maravillas que hizo Jehová nuestro Dios por ellos. Y dice la palabra de Dios que los sacó con mano fuerte. Y mientras iban en el desierto, dice la palabra de Dios que la mano de Dios iba con ellos. Iba de noche una columna de fuego que los guiaba y los calentaba para que de noche no murieran de frío. Pero vemos que también de día iba con ellos una columna de nube que los protegía del sol. Y aún así el pueblo de Dios, viendo las señales y maravillas y prodigios que Dios había hecho con ellos, este pueblo Israel, el pueblo de Dios, no obedeció a la voz de Dios. Viendo cómo Dios lo libró de la mano de Faraón cuando lo perseguía
y ellos se encontraban atrapados en el río, en el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que allí el Señor abrió el Mar Rojo en dos para que ellos cruzaran al otro lado del mar en seco y no fueran muertos o ultimados por Faraón y sus soldados. Y Dios los libró de la mano de Faraón. Y ellos vieron eso, cómo Dios hizo un milagro y abrió el Mar Rojo en dos y cruzaron en seco. Y aún así dice la palabra de Dios que altercaban contra el Señor. Así es, de tal manera que Dios juró en su ira que no entrarían a su reposo, que no entrarían a la tierra prometida. Y así fue. Dice la palabra de Dios que solamente los jóvenes de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, y aquellos mayores de 20 años para arriba murieron, perecieron en el desierto, de tal manera que la Biblia dice que iban muriendo, iban cayendo muertos en el desierto, cada uno de ellos por su desobediencia, por cuanto no obedecieron a la voz de Dios. Es lo contrario que el Señor quiere hacer con su pueblo. Dios quiere bendecir a todos aquellos que obedecen a su voz, a sus mandamientos. Ya como hemos dicho en videos anteriores, la Biblia dice que el que ama a Dios, sus mandamientos los guarda y los cumple, lo obedece y los pone por obra. Y dice también en Jeremías capítulo 18, versículo 10, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido o tenía pensado bendecirlos. Entonces, cuando hacemos lo malo, cuando desobedecemos al Señor, viene lo contrario. Dios no puede bendecirnos cuando nosotros le desobedecemos. Así es igual nuestros padres. Cuando nosotros no lo honramos a ellos, ellos no pueden honrarnos a nosotros, porque nos portamos mal. De esa misma forma es con Dios. Cuando nos portamos mal con Dios, cuando no obedecemos a la palabra de Dios, Dios no puede bendecirnos, lamentablemente. Por eso es que dice en Deuteronomio que aquel que oye atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, para obedecerla, para guardar su palabra, a ese que Dios bendice y no maldice. Pero aquellos que sí desobedecen, lamentablemente, ellos mismos acarrean maldiciones para su vida. Dice también en Deuteronomio capítulo 11, versículo 28, y la maldición, y no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que se apartaron del camino que yo les ordené hoy para seguir a otros dioses que no conocían. También en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas estas maldiciones te alcanzarán. Como vimos, serás maldito en tu entrada y en tu salir, por cuanto has desobedecido solamente, más y menos, al Dios vivo. Serás maldito en tu entrada y tu salir. Serás maldito en el campo, en la ciudad y en la tierra. El fruto se te negará. Será una maldición total, por cuanto la cobertura de Dios no posa sobre tu vida. Pero cuando obedecemos al Señor, esta cobertura y las bendiciones nos alcanzan. La tierra se nos abre al favor nuestro. Como dice la Biblia, Él enviaría la lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Enviaría bendición. Pero si obedecemos la voz del Señor. En Daniel capítulo 9, versículo 10 al 11 dice, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Pero también en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente, pero si no escucháis la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Así fue como el pueblo de Israel pasó tantas calamidades por cuanto se rebelaron contra los mandamientos del Señor. Así como le decía, el pueblo de Israel
dice la palabra de Dios que altercó contra el mismo Dios, desobedeciendo a sus mandamientos y las autoridades que el Señor había puesto sobre su pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios juró, o el pueblo llevó a Dios a que Él jurara por sí mismo que no entrarían a su reposo, que no entrarían a la tierra prometida. Por eso la Biblia dice que solamente los jóvenes de 20 años para abajo pudieron entrar a la tierra prometida. Pero aquellos que eran de 20 años para arriba perecieron todos por cuanto desobedecieron a la voz del Señor. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 13, respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz y han dado conforme a ella. Entonces, como le decíamos, todos aquellos que no andan conforme a la ley de Dios, lamentablemente las bendiciones de Dios no le alcanzan, no vienen sobre su vida. Por eso empieza diciendo el pasaje, pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu alteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviarás contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. Jehová te herirá de tisis, de fiebres, de inflamación y el ardor, con sequías, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De todos los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda la ave del cielo y la fiera de la tierra, y no habrá quien la espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y comezón, de que no quedes ser curado, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve, por cuanto has dejado la ley del Señor tu Dios, y has andado conforme a tus caminos, y no obedeciendo a los mandamientos y estatutos que el Señor no ha prescrito en el día de hoy. Así que el Señor lo que quiere es que nos volvamos al Señor. Por eso dice el Salmo, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así no los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y Dios quiere que todo hombre viva en abundancia. Por eso la Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y no perezca.
Así es. Así que esta es la palabra que traemos para el día de hoy, haciendo un contraste acerca de las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia, o la consecuencia de la desobediencia. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes a sus mandamientos, a sus estatutos y decretos que Él nos ha prescrito hoy, para que nosotros vivamos en la tierra abundantemente, esperando en Dios que estas palabras sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén.